Hola muchachos, bueno, en geografía hemos estado hablando de nuestro relieve, ya vimos la parte de las cordilleras, la parte de los valles, los ríos que contienen estos lugares. La clase pasada estuvimos hablando de los llanos orientales, de la llanura del Amazonas como la llanura del Orinoco. Recuerden que estas llanuras son los lugares que se extienden después de que termina la cordillera se llaman llanos porque son superficies o relieves planos inmensos y no hay montañas grandes por ese lado. Incluso nos podemos parar por allá en los llanos orientales y mirar hacia el horizonte y vamos a ver pues una inmensidad, algo que incluso no nos alcanzaría la vista para alcanzar a ver dónde termina, por el lado oriental, por el lado donde sale el sol. Entonces tenemos también en esta parte de nuestro país unos ríos muy importantes, una cuestión hidrográfica importantísima, que es lo que vamos a ver, la hidrografía de la unidad plana oriental. Recuerden que cuando hablamos de hidrografía nos estamos refiriendo al agua. Lo que tiene que ver con hidro tiene que ver con agua. Entonces hay unos ríos que nacen en esa cordillera oriental. Recuerden, cordillera occidental, central y oriental. Estamos hablando de la oriental hacia allá, de Bogotá para abajo, de Villavicencio para abajo, todo lo que son los llanos orientales. ¿Listo? Entonces todos esos ríos que nacen en esa cordillera bajan obviamente hacia esa zona plana. El caudal depende de las temporadas de lluvia o de sequía. Obviamente cuando hay sequía, pues esos ríos bajan su caudal, pero cuando está el invierno, recuerden que hay una zona inundable que obviamente se llena de agua muy extensamente cuando estamos en esos periodos de lluvia. Entonces la vertiente del Orinoco es aproximadamente o más de 260.000 kilómetros cuadrados. Y como les dije, el caudal de esos ríos varía pues si estamos en época de sequía o si estamos en época de lluvia. Resulta que algunos ríos de esos que les estoy mencionando allí, porque son varios, está por ejemplo el río o las vertientes del río Arauca, el Meta, el Bichada, Guaviare, Inírida, Ariari, entre otras. ¿Listo? Estamos hablando allí de la parte de las llanuras orientales, pero también en esas llanuras está lo que es la vertiente del Amazonas. Recuerden que el Amazonas es una parte muy selvática de nuestro país e incluso tiene también parte Perú y parte Brasil, que son los lugares que tienen la parte del Amazonas. Haciendo un paréntesis allí, el Amazonas en estos momentos pues está sufriendo una crisis sanitaria bastante grave por la cuestión del coronavirus. La forma para llegar allá es muy difícil, solamente se puede hacer por esas avionetas o en esos vuelos que llegan allá, o pues por algunos ríos, porque las carreteras no están muy bien acondicionadas para llegar allá. Entonces eso hace difícil. Resulta que el Amazonas es considerado el pulmón del mundo, porque es una zona donde hay mucha vegetación, donde hay muchos árboles, donde hay una selva exuberante, grandísima, amplísima, con mucha especie tanto vegetal como animal, de fauna y de flora. Infortunadamente pues también ha sido atacada por la contaminación, por la deforestación, o sea que cortan mucha madera, cortan muchos elementos naturales y están acabando. Entonces resulta que esta zona del Amazonas, esta vertiente, tiene alrededor de o más de 300.000 kilómetros cuadrados. El Amazonas es considerado uno de los ríos más largos, con más caudal en sus aguas. Entonces por eso esta zona también es rica en esa parte de agua. Algunos ríos de esos ya pues tienen también muchas especies de peces, que también es importante obviamente para las personas de allí que viven de la pesca y de los elementos que les dan la naturaleza. Algunos de esos ríos son los ríos Putumayo, río Caquetá, Vaupés, que también tienen esa zona allí. ¿Listo? Nuevamente pues en un archivito de Word, por este medio, por el WhatsApp o el correo, les estaré enviando mucha más información y algunos enlaces para que ustedes vean esa majestuosidad de esta zona tan hermosa de nuestro país.
Muchísimas gracias por su atención. Recuerden estar juiciositos, háganle caso a la mamá, háganle caso al papá. Estén muy entretenidos en las tareas del colegio. Los que tengan libros, lean libritos. Aprovechemos todo este tiempo que nos está dando este periodo de nuestras vidas para que lo pongamos o lo aprovechemos en cosas muy productivas. Chao.